En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, de tantos que hemos venido realizando por estos medios para llegarle a la población moniquireña, a los pueblos de la provincia de Ricaurte, sector bajo, y a la provincia de Vélez en Santander. Pero de igual manera, al subir estos programas a YouTube, estamos seguros que muchos de nuestros paisanos allende los territorios en otros continentes han venido recordando a sus territorios de origen. Tantos temas, tanta temática, pero hoy vamos a desarrollar un programa muy especial dentro del campo que se habla de la investigación. Hay investigación, acción, participación, hay investigaciones de campo, estudios de caso, historias de vida. Y precisamente nos detendremos entonces en un estudio de caso con una invitada muy especial, Jessica Sánchez Velandia, a quien le damos el saludo y la bienvenida a este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Buenas tardes, gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de participar y de compartir mi historia con ustedes. Bueno, tengo que hacer una confesión de parte aquí con Jessica. Es que asumiéndome como directivo docente en algún momento también de la historia profesional, tuve la posibilidad de ser rector en uno de los colegios acá de la capital de la República, precisamente en un barrio popular, el barrio Libertador, y allí funcionaba el CEDIEL, el Centro Educativo Distrital El Libertador, donde precisamente conocí como niña a Jessica en la escuela, pues ya secundaria, en los años de sexto en adelante, pero ella precisamente nos quiere contar cómo ha sido su historia de vida como alumna en una de las escuelas públicas de Bogotá, Jessica. Bien, bueno, mi historia comienza exactamente como la contaba Juvenal, en una escuela pública del barrio Libertador. Nos conocimos él siendo el rector. Fue una gran experiencia haber estado en esa escuela porque me permitió aprender y relacionarme de una forma muy bonita con los profesores. Siempre se preocuparon mucho por nuestra buena formación, por brindarnos momentos también de esparcimiento. Realizábamos, recuerdo mucho, jornadas de montañismo que nos permitieron también como adquirir muchísimas destrezas físicas también, desarrollar mucho trabajo colaborativo entre nosotros como compañeros. Y la recuerdo con mucha gratitud porque realmente aprendí mucho y siento que hizo una gran mella en mí para la vida. Bueno, y ahí ya recordándonos, nos trae a la memoria, Jessica, precisamente, que dos programas banderas de ese colegio fueron exactamente, uno, aprender de la ciudad. Es decir, se salía a muchos lugares de la ciudad y también aprender de la naturaleza, ir a las zonas rurales. De esos dos programas en desarrollo en el Colegio El Libertador, ¿qué recuerda, Jessica? Recuerdo mucho el de salir a la ciudad, recuerdo muchas caminatas por la Candelaria, por el centro histórico, por la preocupación también de que nosotros como estudiantes reconociéramos a nuestra ciudad, a su historia,
Creo que la finalidad también era saber de dónde venimos, ¿no? Eso nos da muchas luces para saber también hacia dónde vamos. El reconocimiento también de la naturaleza, el montañismo, pues era una práctica muy chévere, porque pues nosotros a la edad que teníamos de adolescentes nos permitía, además de divertirnos y de tener momentos de esparcimiento, también crear lazos muy fuertes, no solamente nosotros como compañeros, sino también con nuestros profesores, y eso nos permitía pues aprender de la naturaleza y crear realmente lazos de amistad y de colaboración. El subir una montaña implicaba también tener una buena relación entre todos, apoyarnos unos a otros, esperarnos unos a otros, y eso es muy significativo para uno en esos momentos. Sí, o sea, ahí se da la relación o se dio la relación precisamente entre lo que se hace al interior de un establecimiento educativo y la proyección que deben tener sus programas. Ahora, otro de los programas que creo que se desarrollaron fue precisamente un currículo diverso, un currículo que no atendía prácticamente los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, sino que era un proyecto de innovación, ¿no? Donde todos los profesores precisamente articulaban sus conocimientos en favor de brindarle una educación de calidad a los estudiantes. Y uno de ellos era precisamente la elaboración de la tesis para el grado, ¿no? ¿Qué le significó, digamos, esa experiencia, Jessica? Bueno, fue un trabajo muy interesante porque realmente se notaba el compromiso de los docentes en formarnos también y articular ese conocimiento que ellos tenían con nuestros intereses personales. Me dejó grandes recuerdos y una gran satisfacción. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo que pretendía también eso, no solamente que nosotros pusiéramos en juego nuestros intereses y nuestras preocupaciones, sino también el hecho de poder dialogar con ese conocimiento que tenía el docente que nos asesoraba y nuestro interés de investigación. Entonces eso nos permitió también empezar a hacer nuestros primeros pinitos como en investigación. Y pues bueno, claro, eso deja muchas cosas para la vida también, ¿no? Lo va preparando a uno para un terreno que va a ser pues mucho más fructífero y mucho más profundo en la universidad. Bueno, y de ahí entonces, Jessica, ¿qué camino toma? Se gradúa en el colegio y va para la universidad. Cuéntenos algo de esa experiencia de carácter universitario. Bueno, la universidad fue una experiencia bien interesante, también tuvo sus altos y sus bajos. Yo salí de la escuela pública casi que directo a ingeniería electrónica en una universidad privada de la ciudad. Con el tiempo pues decidí retirarme, más por motivos económicos que cualquier otro, y arranco como en un proceso como de laborar en esta ciudad, de defenderme por mis propios medios, y es así como llego pues a la universidad pública, donde pues por fin encuentro la posibilidad de yo misma financiar mi carrera, y en donde aprendo un montón de cosas. La Universidad Pedagógica Nacional me acogió de una forma increíble. Yo empecé de cero, licenciatura en física allá. Entonces era volver a empezar todo un proceso también educativo, volver a acomodarme a una filosofía educativa, y resultó una experiencia muy significativa para mi vida, muy importante para mi vida. Aprendí y conocí muchísimas personas con diferentes pensamientos, con diferentes lógicas, y eso creo que es la universidad, ¿no? Realmente es eso también, el poder dialogar, poner en diálogo más bien todos esos conocimientos y todos esos saberes para el bienestar de uno, para el futuro de uno, para todos los planes que uno tiene como en su proyecto de vida. Pero sí fue una experiencia muy interesante y de la cual aprendí mucho, no solo académicamente, sino también a nivel personal. Bueno, entonces se hace licenciada en física, ¿no? Hacemos la diferencia que no es de educación física, que también es otra carrera muy importante. Física que tiene que ver con el área de las ciencias, de las matemáticas, ¿no? Que es una disciplina hasta un poco exigente, y Jessica toma ese camino. Se gradúa y comienza a hacer su ejercicio profesional como docente, Jessica.
Sí, antes incluso de graduarme de la universidad, empiezo a hacer como la fase de profundización que correspondía como a las prácticas. Esto me llevó pues a empezar a trabajar en una institución como practicante y corrí con la suerte pues de que la persona que me recibió le gustó mucho mi trabajo y pues decidió como ya después contratarme para seguir siendo como la docente a cargo pues en la institución de esa asignatura. Digamos que también la docencia llegó a mi vida de una forma muy bonita porque no siempre me sentí del todo convencida con la ingeniería, no siempre me sentí del todo preparada para ese tipo de vida que iba a implicarme ser ingeniera. Y la docencia llega a mi vida también como parte de una preocupación mía también por mi historia de vida y por muchas cosas que viví desde mi niñez, en las que pensé que realmente uno podía cambiar a la sociedad, aportar a la sociedad a partir de la educación, y soy una convencida de eso. Entonces decidí pues bueno, inclinarme por la docencia y esto pues me permitió efectivamente trabajar con mucha población juvenil, adolescente, a la que ha sido pues un camino de montaña rusa, ¿no? De momentos muy chéveres, de otros momentos un poco más de cavilar, de reflexionar, pero ha sido en general una experiencia increíble. Pienso ya que no es solamente una profesión, es más una vocación y me encanta enseñar, es lo que me hace feliz en la vida. Bueno, entonces en este diálogo en la cumbre que iniciamos este estudio de casos, historia de vida con Jessica Sánchez Velandia, conociéndola como estudiante en una institución de secundaria de Bogotá y ahora ya tratándola como una profesional de la docencia. Vamos a hacer una primera pausa en Diálogo en la Cumbre Televisión. No se retiren, ya regresamos. Continuamos con Diálogo en la Cumbre Televisión. Bueno, dejamos, como se dice comúnmente, en punta ya este desarrollo aquí en este conversatorio con Jessica, que representa a los docentes jóvenes de este país. Y eso es muy importante porque es una sangre fresca que viene oxigenando la educación con nuevas propuestas, con nuevas metodologías, con nuevos sistemas de enseñanza. En estos cortos años que lleva como docente, ¿qué le ha encontrado, digamos, de gusto al ejercicio profesional de la docencia? Bueno, la experiencia docente me deja también muchas, como, no sé, satisfacciones. Principalmente la de que cuando uno cierra la puerta y tiene la posibilidad de estar con esos muchachos, no solamente imparte uno la asignatura en la cual se preparó, sino que tiene la posibilidad de hablar muchísimas cosas como lo que está pasando en nuestra sociedad, de política, de lo que les preocupa, de muchísimas cosas que empiezan a ser muy relevantes también y que empiezan a permitir ese diálogo entre lo que es el estudiante y lo que empieza a ser uno como profesor, ¿no? La experiencia de haber estado primero del otro lado y luego estar a este lado siendo la docente, pues ha sido una experiencia increíblemente fructífera. He aprendido un montón, he desarrollado también estrategias, he desarrollado una pedagogía propia que me ha permitido encontrar que la enseñanza no solamente es algo que está delineado y delimitado por el ministerio, sino también es un constante cambio y es un constante proceso que requiere tener en cuenta al estudiante, tener en cuenta su contexto, tener en cuenta la ciudad en la que está, el barrio en el que está, su núcleo familiar, muchísimas cosas que hacen parte pues de su diario vivir y que aqueja pues al estudiante, ¿no? Un estudiante siempre va a entrar a una clase con muchísimas cosas en la cabeza, con muchas ideas en la mente, también con muchas predisposiciones, con algunos miedos, con algunas otras cosas que, bueno, la enseñanza y particularmente la escuela deben tener muy en cuenta a la hora de impartir una clase. Lo que tú decías al inicio, el permitirle a uno, es decir, que un colegio le da a uno la oportunidad de trabajar siendo uno joven
pues también es una experiencia incalculable, no solamente porque adquieres experiencia, sino también porque vienes con muchas ideas, ¿no? Esa noción de que queremos cambiar el mundo cuando somos docentes es mucho más palpable, es mucho más material, la podemos tener casi que en contacto todo el tiempo. Y es una experiencia bien, bien interesante, de la cual he aprendido muchísimo para mi vida, bueno, también espero yo que para las generaciones con las que me he encontrado en el camino. Eso es el pensamiento de una maestra joven que seguramente todos los días aprende de los estudiantes que tienen más o menos la misma edad de la docente. ¿Y esa relación es difícil con los jóvenes estudiantes? Pues la verdad, hasta el momento no ha sido difícil. Es decir, las primeras clases que tuve sí recuerdo que me intimidaba muchísimo. Era ponerme roja al estar ahí al frente de las primeras personas que tenía como a mi cargo. Tenía miedo, no tenía seguridad de mí misma, de lo que yo sé, pero ahora es una cosa muy, muy divertida e incluso muy innovadora porque he adquirido mucha experiencia y eso me ha permitido pues desafogar también todas esas ideas que tengo de lo que quiero ser y del tipo de docente que quiero ser y de lo que busco en mis estudiantes, de lo que busco desarrollar en ellos. Ha sido una experiencia bien bonita porque es verdad, a veces uno los siente muy cercanos al ser uno joven y eso también facilita un poco más el diálogo y el ambiente para una clase, ¿no? También permite que sea algo más ameno, que no sea algo tan como de tener miedo, de estar predispuesto, de estar nervioso, sino en el que se permite que el estudiante tenga también toda la confianza de desarrollar sus ideas, de expresarlas y eso pues permite un espacio académico muy, muy interesante y muy bonito. Eso está muy bien. Entonces, para seguir conociendo el pensamiento de Jessica en materia de educación, que la noto que es su obsesión ya de vida, vamos a invitar a toda la audiencia para que aprecie un video, un corto documental que es sobre animación en educación, para luego seguir charlando con Jessica Sánchez Velandia. No se vayan a retirar y vean con mucha atención este. ¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión por aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían no, no, no? Te decían niño bueno cuando estabas quieto y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto, pero eso no lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente. Y algo más, hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al criar a los niños? ¿Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes?
Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía, pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas de nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante. Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh no, piensan los padres. Oh sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más cálidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia. No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imagina qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de emprender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es, porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar cimas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así. Es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad. Bueno, ¿cómo les pareció este video, esta animación sobre la educación en un formato diferente, pero que nos deja una serie de preguntas y de reflexiones muy importantes para que Jessica nos siga desarrollando su pensamiento educativo? Quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya como de ejercicio profesional? Bueno, profesional llevo alrededor de 7 años. Empecé, lo que les comentaba anteriormente, siendo todavía practicante en la universidad. Y pues bueno, desde ahí no he parado hasta el momento, gracias a Dios, de ejercer pues mi profesión. Y más que mi profesión, pues mi vocación. Bueno, ahora, sobre el documental que vimos nosotros también, ahí nos deja una serie de preguntas. Por ejemplo, que los niños desde que nacen, ¿no?, y van aprendiendo su lenguaje en la relación con sus padres, en la relación con sus familiares, con sus amigos de infancia. Bueno, van adquiriendo un dominio, un desarrollo mental, un desarrollo principalmente de la expresión oral, que la escuela, cuando llegan a la escuela, sí le continúa facilitando ese desarrollo al niño, o algo pasa allí. Bueno, lo que yo he visto desde mi experiencia, a pesar de que no he trabajado como con primera infancia, sí he notado que hay una preocupación actualmente en desarrollar ese conocimiento pues alrededor del lenguaje, ¿no?, y esos procesos alrededor del lenguaje. Sin embargo, también se nota mucho que a pesar de que el lenguaje es algo con el que tú puedes expresar y pues permite tantas cosas, ¿no?, cantar, recitar, hablar, expresarte, bueno, tantas cosas que permite el lenguaje. A pesar de eso, en la gran mayoría digamos, de los escenarios en los que he podido percibirlo, sigue siendo algo muy estático. Y eso no permite que el niño pues desarrolle todo su pensamiento, ¿no? Es decir, nosotros somos puro lenguaje.
somos puro lenguaje y a esa edad muchísimo más porque estamos aprendiendo y queremos preguntarnos sobre por qué el mundo es como es, sobre por qué pasan las cosas, sobre el nombre de las cosas. Entonces, pienso que es una etapa bien importante y en la que nosotros debemos volver a nuestra mirada para rescatar esos procesos y que sean bien interesantes, que permitan que el estudiante pues, pueda desarrollar y expresar todas sus ideas, porque bueno, van a ser la base pues, para todo lo que viene adelante para la vida, ¿no? Y si no permitimos que ahí, en ese pequeño momento de nuestra vida, empecemos a expresarnos, pues vamos a tener una sociedad como muchas veces la hemos tenido, ¿no? Indiferente, que nos quedamos callados, que no expresamos lo que pensamos, que no somos capaces de decir lo que pensamos ni lo que sentimos. Entonces pienso que ese momento es bien importante para el desarrollo pues, del proceso del lenguaje de cualquier persona. La palabra es un derecho del ser humano, ¿no? Y la diferencia que se tiene con el reino animal, ¿no? Del cual también provenimos todos los seres humanos. La diferencia del lenguaje con el desarrollo del cerebro, ¿no? El mayor cerebro que tienen los seres humanos, que nos diferencian entonces de los animales, por más cercanos y por más monerías que de pronto nos salgan algunos animales muy conocidos por nosotros. Otra etapa muy importante del niño es el juego, ¿no? El juego lo desarrolla en cualquier lugar, en su familia, en cualquier escenario, y cuando llega a la escuela en su primera infancia, también a veces los padres de familia como que exigen es que de una vez los pongan a leer, les den notas, los califiquen y los vayan clasificando pues entre los mejores. Cuando todos los niños, yo creo que no les llama la atención eso de la examinación, sino de poder estar jugando y aprendiendo de los demás. Totalmente cierto, el juego es la inmensa posibilidad de tomar otros roles, es la inmensa posibilidad de adquirir otras personalidades, de desarrollar destrezas, de comunicarnos con los demás. Es un espacio bien interesante en el que el niño, e incluso nosotros, no solamente nos divertimos, no solamente el juego es como ese momento de ocio que a veces nosotros pensamos, pero puede ser también un momento en el que nosotros retomemos esa didáctica y la implementemos en nuestras aulas, empecemos a hacer cosas que hagan divertida una clase, que hagan que el niño le guste ir a la clase, que disfrute estar en la escuela. Y pienso que el juego es una herramienta de la cual nos podemos valer perfectamente, porque el juego por el juego está muy bien, pero también el juego encaminado, el juego pensado como un proceso también educativo, es una herramienta de verdad muy interesante y pues obviamente muy divertida para cualquier niño, ¿no? Bueno, y seguimos con lo que nos dejó este video en su animación muy variada, muy diferente, que ha invitado a la reflexión y continuará ya en ustedes, en padres de familia, estudiantes, maestros que están viendo este diálogo La Cumbre Televisión. Siempre se ha dicho por ahí en los coloquios académicos que la escuela como que le corta las alas a los niños en su creatividad. Es que los niños llegan saltando, brincando, llenos de alegría a ese entorno, y de pronto entonces está el reglamento escolar, está la llamada disciplina que les dice quietos ahí, no se muevan, no atiendan, que soy la docente que hablo, el maestro que intervengo. ¿Cómo ves, digamos, esa característica muy manida, digamos, en el sistema educativo y a veces en los preescolares y en los centros educativos de primera infancia? Bueno, me parece que esto ya está mandado a recoger, es decir, hay muchas instituciones que ahora están retomando eso de pensar que el estudiante no puede ser clasificado, de pensar que el estudiante no puede ingresar pues triste a la escuela, sino que debe ser un ambiente pues divertido y que le permita pues desarrollar todas sus capacidades físicas y mentales. Pienso que a estas alturas de la vida y de la educación no podríamos seguir pretendiendo que seamos una fila de borregos en la que solamente acatamos órdenes, en la que solamente seguimos una instrucción, porque ya el estudiante no piensa así. El estudiante tiene muchas inquietudes sobre el mundo, tiene a sumar una gran cantidad de información, incluso pues la tecnología ha permitido que eso sea así, y pues no podemos seguir pensando que vamos a retroceder en ese proceso educativo, porque estaríamos
totalmente pues fuera de contexto. Pienso que es muy interesante esas nuevas propuestas y es muy interesante que uno como profesor desde su cátedra, desde su pedagogía, pues pueda permitir eso que el estudiante busca, que es que también él pueda seguir siendo él mismo dentro y fuera del aula, que no necesite tener que ser uno con una persona y cambiar de personalidad para estar con otro, sino que él pueda sentirse siempre seguro de sí mismo y de su actuar dentro y fuera del aula. Entonces, más que la disciplina por ser autoritarismo, es dejar claras unas reglas de juego, es permitirle que él comprenda cuál es el comportamiento pues más adecuado, y pienso que desde que eso está más que todo dicho para que se puedan dar ambientes pues muy interesantes de aprendizaje y también en el que él se sienta pues con confianza y con alegría de participar. Bueno, esto es lo que nos dejó precisamente este primer video que hemos presentado en Diálogo de la Cumbre de Televisión, el análisis con una experta en educación, Jessica Sánchez Velandia. Vamos a seguir a hacer una segunda pausa, pero después de la pausa los invitamos a ver continuamente un segundo video de la educación actual para generar también el análisis con ustedes allí en sus lugares y en los lugares que estén observando este programa Diálogo de la Cumbre Televisión. Ya venimos.
Sí, continuamos con Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, vimos un segundo video de la educación actual con una representación y diseño gráfico muy interesante, que si nos detuvimos a mirar en detalle a estos personajes que estaban allí en desarrollo, ¿no? También nos dejaron una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, la escuela, claro, la escuela que llamamos la primaria, la secundaria y la universidad, pues tiene una dinámica de una sociedad en desarrollo. Y así como pretende enseñar, ¿no?, a otros que llegan sin saberes, sin conocimientos, también entonces tiene una serie de normas y de exigencias, pero que a veces se van más allá de lo solicitado. Por ejemplo, ahí nos hace caer en cuenta el tema de los exámenes, de las previas, de las evaluaciones, de los quizzes, que tanto ocurren y que por eso se mide y se establece el nivel de los colegios, el nivel de los estudiantes, el nivel de los docentes. En su práctica docente, Jessica, ¿qué ha significado ese tema de la evaluación escolar? Bueno, ha sido un tema de reevaluar y reevaluar todo el tiempo, porque bueno, la asignatura casi que en la gran mayoría de los contextos se siente como una asignatura fuerte, entonces el estudiante en muchas ocasiones tiene el susto de la evaluación, del quiz, de la prueba, y pienso que desde mi pedagogía y desde lo que he hecho como docente, he aportado para que eso se mitigue un poco, ¿no? Yo considero que no podemos pensar al estudiante como un número, o tú eres un 10, o tú eres un 1, o tú eres un 3, porque realmente no todo el mundo tiene las mismas inteligencias y no todo el mundo tiene las mismas capacidades desarrolladas. Cuando tú eres bueno para una cosa, de pronto otra no se te facilita tanto, eres bueno para el dibujo, pero no eres tan bueno para los números, viceversa. Entonces, no puedo pensar que siempre el estudiante va a ser un número, porque realmente estaría equivocada. Pensaría yo que la evaluación es un proceso que se debe estar reevaluando todo el tiempo, que se debe estar considerando todo el tiempo, que se debe estar actualizando además todo el tiempo, que no es algo estático, que no es algo sistemático, que es más bien algo que requiera evaluar al estudiante en todas sus dimensiones, en todas sus capacidades, que le permita también mostrar que de pronto, bueno, no aprendo tan bien dibujando, pero aprendo bien escuchando, aprendo bien viendo un video, aprendo bien desarrollando alguna actividad manual, que le permita lograr ese cometido que nosotros nos hemos propuesto como docentes, y pues que obviamente permita salir a flote dentro de una asignatura, dentro de un área específica de conocimiento. Entonces, los estudiantes al final en un establecimiento educativo no son números, no son cantidades, son seres sociales, seres humanos. Bueno, ¿y cuál es el papel, mirándola como docente, el papel de un estudiante al interior de una escuela o de un colegio? Bueno, es el protagonista, diría yo. El estudiante es el protagonista porque los docentes, los directivos, los padres de familia, el PEI de una institución, todo está pensado siempre en el estudiante, ¿no? Todas las herramientas que nosotros diseñamos, todos los modelos pedagógicos que nosotros implementamos, todas las estrategias que nosotros pues nos matamos en pensar, pienso que no puede ser algo ajeno a ellos. Es decir, el estudiante es el protagonista, el contexto del estudiante es el protagonista, las necesidades, los intereses, las preocupaciones, todo aquello que ronda por el estudiante como ser humano en todas sus dimensiones es básicamente el protagonista. Entonces, pienso que desde ahí uno parte para formular cualquier estrategia. Y ahí en el video nos hacían caer en cuenta de que andan a veces los estudiantes como un rebaño
uno detrás de otro, de lo que le dicen las directivas, que caminen por acá, que no crucen por el otro lado. Eso realmente es la esencia de una población estudiantil un tanto disímil, un tanto diversa, que se da hasta con intereses muy variados, ¿no?, al interior de las escuelas. ¿Cómo atender esa diversidad para que no se vea como un rebaño supremamente disciplinado, pero que en el desarrollo de la personalidad de pronto deja mucho que pensar? Bueno, yo pienso que una de las formas, porque deben existir muchísimas, una de las formas en que uno puede atender a esas particularidades de los estudiantes es primero no pensándolos como que todos somos en general la misma cosa, ¿cierto? Cuando yo asumo que un grupo es homogéneo, que no tiene ninguna cosa en particular, que todos aprenden al mismo ritmo, que todos me entienden, que todos están disfrutando de la clase, pues yo no me voy a preocupar nunca por atender a esas particularidades y pues por desarrollarlas. Entonces pienso que realmente debe ser un ejercicio de diálogo frecuente. Cuando yo conozco a mis estudiantes, cuando yo sé qué les preocupa, cuando entiendo el ritmo de aprendizaje, cuando sé que aprenden de diferentes formas, puedo atender a todas esas cosas bien específicas que ellos tienen en la cabeza. Y es que pensar en estudiantes normales pues implica que yo sea un profesor normal, ¿no? Como lo decía bien el video. Es decir, el estudiante está esperando que yo lo apruebe para que él se sienta satisfecho, más que por su propia realización, más que por su propio proceso. Y eso pues marca, yo creo que un derrotero de ahí en adelante pues para la vida y para lo que nosotros vamos a hacer también como individuos de una sociedad. Entonces, cuando yo soy capaz de desarrollar y de aprender dentro de una clase de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis particularidades, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a la manera en que yo entiendo una clase, pues eso va a permitir que el maestro también encuentre muchísimos recursos y desarrolle muchísimas estrategias que le permitan acceder a ese grupo de manera heterogénea como realmente es, ¿no? Porque digamos que existen muchísimos modelos pedagógicos, que el constructivismo, que el conductismo, que las inteligencias múltiples, pero eso se queda un poco corto cuando uno realmente está frente a un grupo de estudiantes que tienen además en sus casas situaciones, que tienen situaciones sentimentales, que pasan por adolescencia, que tienen una cantidad de cosas en la cabeza en las que yo no puedo estar pensando siempre que son un grupo homogéneo y que los voy a tratar a todos pues de la misma forma. Bueno, escuchando a la docente Jessica Sánchez Velandia, una docente moderna, ¿no?, con un pensamiento crítico muy diverso, uno diría, bueno, y está hablando para qué clase de escuela, para una escuela ideal. Pero yo diría, por el contrario, que los planteamientos que nos ha venido haciendo son para una escuela real, de existencia física, hoy en nuestro país, que debe acoger esta serie de propuestas y de iniciativas para darle una dinámica en el desarrollo académico y en la mejor formación para los estudiantes. Bueno, eso nos dejó este segundo video. Vamos a hacer un tercer alto en este diálogo de la Cumbre Televisión y ya regresamos a partir de un documental un poquito más de fondo que se llama La Educación Prohibida. Esta Educación Prohibida es una película total que le sugerimos a la audiencia que la puedan ver en extensión total. Nosotros vamos a ver solamente un fragmento para hacer un análisis en este programa ya en la parte final, en desarrollo con Jessica Sánchez Velandia. No se retiren, ya regresamos. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Tal, bueno, yo medio igual. Javier, ¿en qué quedaron? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no?, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Sí, bueno, en realidad
Lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto. Es un boceto nada más. No es un boceto, ¿no? Así como está lo vamos a leer. No, Martín. Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente. Bueno, y se sienten atacados por algo será, ¿o no? Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor. Por eso, Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto. No lo vamos a suavizar, no lo vamos a suavizar. Así como está lo vamos a leer. Martín. No lo vamos a suavizar. No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto. Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar el respeto. A ver, chicos, tienen que entender que el discurso que escribieron es algo que le puede molestar a mucha gente. Bueno, está bien, pero si es lo que sentimos y lo escribimos así, ¿por qué no lo podemos leer así? Son nuestras palabras, lo que pensamos. ¿Cuál es el problema ahora? Te cargo de lo que escribimos ahí también. Si de última no lo dicen en clase. Pará un poco, Martín, porque te conozco. Te molesta todo en esta escuela. Te molesto yo, te molestan los profesores, te conozco bien. No, vos a mí no me conocés. Sí te conozco. No, no me conocés. Dale, Martín, No. no hace falta. A ver, ¿qué ganas con esto? Ya está. Ellos plantean el tema de las notas, por ejemplo. Dicen que lo único que nos importa es la nota final, que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Basta, ya está. ¿Qué gano me saco las ganas de eso? No, y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota. ¿Vos pensás así también? Mira, creo que no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien. Mira, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela, ¿no te Sí, parece? está bien, pero digo, esto es bastante fuerte. No, ya sé, pero... Acá está todo lo que aprendí en 5 años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé. A ver, Micaela, ¿por qué insistís con lo del discurso ese? Porque quise expresarme, poner lo que pienso, lo que siento. Mi Como que- amor, todos queremos hacer lo que sentimos. Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. No, disculpame, pero yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo, pero... Escúchame, mira- Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero yo ya soy alguien en la vida. Leyeron el libro, era corto. Yo no lo leí, profe, ya se termina el año, basta. ¿Para qué me sirve todo eso? Yo quiero ser bailarina, no me sirve de nada todo eso. No, claro, no, si las bailarinas no estudian. A mí sí me va a servir. Yo voy a estudiar marketing, así que me va a servir. A mí tampoco me sirve de nada. Profe, ¿por qué no tenemos que comer años estudiando cosas que después no nos sirven de nada? No, claro. Es como decíamos en la carta que escribí. Oh, y otra vez con el tema de la carta, chicos, basta, quieren politizar Pero todo. todos no están de acuerdo. A ver, Y aparte córtenla. vos, Martín, vos y vos. ¡Ey, nena! ¡Ey, a vos A ver, te ¿qué hablo! dice? Sí, ustedes dos, unos desagradecidos. Porque los profesores se esfuerzan para que les quede algo y a ustedes les da igual. Ey, córtenla. Mariela, basta. Escuchame una cosa. A ver, cállense. A ver, Martín, explícame lo de la carta. Vos, Micaela, también. Hablaban en nombre de todos sus compañeros. Lo terrible que era. No están Ahí está. ¿Qué querés, Juan? No, faltan 10 minutos. Sentate, sigamos. ¿Ves que somos todos diferentes? A este no le importa nada, es un amigo. No queremos que te vayas en estos términos de la escuela. Yo tampoco me quiero en estos términos de la escuela, pero el discurso lo vamos a leer igual. Querido, dentro de poco vas a estar afuera, vas a tener que elegir una profesión, tomar decisiones, ser responsable. No puedes seguir jugando como un nene. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Y cuándo ustedes me enseñaron a elegir? Ahora ya está, me cansé. Voy y le pregunto a ver qué están haciendo. Ya fue. Voy a ver qué hacen. Esas fichas que vamos a colgar
Nada, que están escribiendo, van a ponerlo... Bueno, no van a pegar, quiero saber. Está pisando. Sí, ya sé. Usted está mal. ¿Sabes que lo estoy pisando? ¡Ya sé que... ¡Ey, pará! ¡Basta! ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Cómo nada? No, nada. Cristina, por favor, llévatelo. Sebastián, Vamos, se viene. vos te quedás acá. Ustedes también. Vamos, ustedes también, vamos. ¿Qué se piensan que es la escuela? ¿Puedo decir algo? No, ahora no, Micaela. Esto es un caos. ¿De qué te reís? Estos afiches... ¿Qué es esto? Nada, son unos afiches que queremos pegar en las paredes, ya que no nos dejan leer el discurso. De ninguna manera. Esto así no. ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden! Son adolescentes, por favor, no hay que darle más crédito a esto. Yo a los 18 también quería cambiar el mundo, pero no se les puede dar... No me parece que sea tan así. Me parece que la crítica de los chicos está bien. Es una crítica al sistema educativo, no lo tomemos como algo personal, pido por favor. Perdón, pero yo tengo que tomar una determinación. ¿Los dejamos leer el discurso o no? Mira, Alicia, yo te digo una cosa. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual con el tiempo, los chicos se olvidan. Yo después hablo con ellos y les explico por qué no lo pueden leer. No, es que no es así. A ver, el tema no es si los dejamos leer o no el texto. Me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Mira, yo comparto totalmente con vos. Porque todos hemos leído este trabajo. Y acá lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación, un crecimiento. Me parece que si somos capaces de revertir estas posturas nuestras diarias, de todos los días, entonces los chicos nos van a tomar más en serio. Y yo creo que esto es una oportunidad que se nos da en la palma de la mano. Si no la podemos ver, tal vez sea porque nos estamos subestimando un poco. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a tomar esa oportunidad? ¿Y estamos preparados para ese cambio? Micaela, tuve que salir del trabajo para venir hasta acá por semejante estupidez. No es una estupidez para mí. Entonces, ¿para qué me habrán llamado? No sé, mamá, unos chicos querían leer una cosa y al final no los dejaron. Usted está todo acabado, ¿verdad? Sí, mamá. Bien. Tenés que recibirte. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Y quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Bueno, Juan, esto se terminó. Vos tenés tu futuro ya asegurado, así que ahora te vas de vacaciones, disfrutas de la playa y en abril cuando llegás, te vas a trabajar con él. Esto es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leerlo. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar.
Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Bueno, continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con Jessica, la docente, exalumna de un colegio distrital, luego que ha cursado sus estudios también en la universidad de carácter público. Y vimos el video, ese documental de la educación prohibida. Bueno, pero antes de eso, para Jessica, ¿qué ha representado precisamente hacer su desarrollo curricular en la escuela pública? No porque queramos generar una discusión con la educación privada, porque la educación es pública, hay una educación que es oficial y una educación privada que lo facilita, digamos, la Constitución Política de Colombia. Pero, ¿qué ha significado haber estudiado en la educación pública de Colombia? Pues bueno, ha significado una gran posibilidad para nosotros porque pues yo vengo de una familia humilde, con 4 hermanos más, a cargo de mi abuela materna, entonces eso implicaba pues que no teníamos, digamos, mucha facilidad económica para adquirir, digamos, lo que tú decías ahorita, educación privada, y eso pues nos llevó obviamente a la escuela pública, que resultó siendo pues algo bastante interesante y bastante bonito, porque nos permitió conocer gente de todo tipo, de muchas otras localidades, gente humilde, sencilla, de familias de clase obrera, de familias, pues bueno, de algunos casos también de familias como pues, con sus problemáticas también, pero pues nos permitió de verdad desarrollarnos de una forma muy bonita, y lo que les comentaba al inicio, los programas que tenía la escuela nos permitieron tener una educación pues bien interesante, sólida, y pues bueno, que nos preparara también para este camino en la vida. Ahora, este programa de la educación prohibida es un programa algo crítico sobre la educación. Tiene docentes de varios países de Latinoamérica que hacen reflexiones sobre la escuela tradicional, pero de una escuela que quisiera ser diferente, con innovación, con nuevos retos para una sociedad moderna. Ahí encontramos, por ejemplo, lo que tiene que ver el reclamo que a veces hacen los estudiantes en su participación, en su vocería. ¿Cómo le dejó ese mensaje este documental de educación prohibida? Pues bueno, eso pasa mucho en las escuelas realmente, ¿no? El muchacho, el estudiante quiere expresarse y muchas veces el medio como tal educativo no se lo permite, entonces entra en un choque de ideas entre lo que él quiere expresar y lo que realmente la escuela le permite expresar. Y bueno, el diálogo que vimos ahorita en el video, había que suavizar un poco el discurso para que no se hirieran susceptibilidades. Pero me parece algo bien interesante que el estudiante ya no solamente sea como en el video que vimos antes de ese, que era solamente una maquinita que seguía órdenes y no pensaba, no se inmutaba, no se ponía como en
pues como en debate consigo mismo, sino que en este pasa todo lo contrario, ¿no? Ya el estudiante es activo, interviene en su proceso educativo y eso pues le permite obviamente desarrollar todo un discurso que es, bueno, ¿esto para qué lo estamos haciendo? ¿Esto qué me está dejando a mí? ¿Por qué debo aprender algo que no sé si esté interesado en aprender? ¿Por qué debo aprender algo que no sé si me va a servir para lo que yo tengo como proyecto de vida? Entonces pues ha sido muy interesante ver ese video porque realmente es lo que nos encontramos a diario. Yo creo que los docentes, sin descartar que seamos jóvenes o que no lo seamos, tenemos a diario ese tipo de dificultades porque ya los muchachos no se quedan callados y eso es muy interesante, eso es lo que nosotros debemos aprovechar y lo que nosotros debemos potenciar y encaminar de la manera correcta para que nuestra sociedad pues se llene de ese tipo de personas que sean críticas, que sean propositivas, que sean argumentativas, ¿cierto? Porque solamente el discutir y el pelear por pelear pues se empieza a quedar como sin discurso, ¿no? Es bien interesante que empecemos a encaminar eso y que logremos que todas esas cosas que el estudiante quiere empezar a aportar a la escuela, pues también la podamos usar de camino y aprovecharlo pues para la sociedad como está ahorita. Ahora, hay un actor que a veces se ha alejado un tanto de los establecimientos educativos, son los padres de familia, y ahí en el documental nos hacía referencia que un padre de familia llegó a reclamarle a la hija sobre su comportamiento, que al parecer era una estudiante algo dinámica, algo propositiva, ¿no?, que le generaba algunas tensiones con sus docentes. ¿Cuál debe ser la participación de los padres de familia en los establecimientos educativos, Jessica? Yo creo que al igual que el estudiante, el padre debe tener toda la posibilidad de expresar sus ideas, de expresar qué otras herramientas pueden ser implementadas, qué otras estrategias pueden ser implementadas, porque más que el docente, quien conoce mejor al estudiante, pues es el padre de familia, ¿no? Que lo ha visto en otro contexto, que sabe qué le gusta, qué no le gusta. Entonces sería muy interesante empezar a crear un diálogo mucho más abierto entre padres y docentes, en general también directivas, que permitiera pues pensar siempre a favor de lo que a nosotros nos preocupa, que son los estudiantes y su formación. Pienso yo que ahorita se presentan muchos casos que el papá considera a la escuela como un parqueadero, ¿no? Voy, dejo a mi hijo en enero, o bueno, dependiendo del momento en el que empiece el año lectivo, y me olvido por completo de todo lo que pasa con él, de todas sus vicisitudes, hasta el final cuando me lo entregan. Es decir, me lavo las manos y todo lo que pase con él pues no me importa, o no tengo el tiempo, o bueno, no sé. Y pienso que el padre de familia debe empezar, es una responsabilidad, es su obligación empezar a ser parte de ese proceso que estamos queriendo construir nosotros los docentes, que es de cambio, que es de transformación, que es de innovación, en donde obviamente lo necesitamos pues de la mano para crear nuevas estrategias. No, este documental nos deja muchas preguntas que necesitaríamos más tiempo, más programas para desarrollarlo. Pero allí hay un tema sobre la participación escolar, que es el gobierno escolar que está estatuido por la Ley General de Educación, ¿no? Que debe dar la posibilidad a los estudiantes, padres de familia, exalumnos, maestros, directivos, docentes, para que orienten y dirijan los centros educativos. ¿Eso es una política buena o que como que le da muchas alas a los estudiantes y a la comunidad de participar y entonces entra en conflicto con la normatividad de la misma institución escolar? No, a mí al contrario me parece una estrategia muy buena, porque nosotros en la sociedad pues bueno, no tenemos muchos momentos en los que podamos desarrollarnos como sociedad y proponer nosotros nuestras propias normas, nuestras reglas de juego. Entonces pienso que ese gobierno escolar es el primer acercamiento que tiene cualquier estudiante y cualquier persona en la escuela de un modelo político como el que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces pienso que le permite entender cuáles son esos roles que nosotros vemos ahora en la sociedad de nuestros políticos, entender qué es lo que debemos hacer, entender cuál es nuestro deber, cuál es nuestra responsabilidad dentro de un grupo como este. Entonces pienso que es una estrategia muy interesante y que no debería mandarse a recoger para nada, sino que al contrario debería haciéndose cada vez más fuerte, porque yo pienso eso, que es el primer acercamiento que tiene cualquier estudiante a un modelo político como el que estamos y en el que podemos pues hacer parte, digamos que dentro de nuestra propia educación, además que es muy interesante por eso. Bueno, eso
lo que nos ha dejado no solamente el documental, sino toda la reflexión de Jessica como una docente joven, con iniciativas de innovación que esperamos le haya llegado a lo más profundo a quienes han venido observando este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Tenemos que necesariamente pues darlo por terminado, por concluido, con la cámara de Ruth Reyes Casteblanco, la edición de José Agudelo, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. Pero les dejamos allí en su televisor una canción que pregunta, ¿no? ¿Para qué la educación? ¿De quién? ¿Cómo? ¿No? Termínenla de verla y generen allí al interior de sus hogares, de sus espacios, una profunda reflexión, porque la educación debe ser una pasión para un pueblo. Muchas gracias por su asistencia a Diálogo La Cumbre Televisión. Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda, vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con 2 carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle, el futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan 7 vidas por delante, que no te engañen, hermano. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública, ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. 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 Sin distinciones sexuales, sin distinciones raciales. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Que somos personas, no animales. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Para todo el que la quiera, da
igual de qué clase provenga. Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo. Pública, de calidad, por favor. Educación en el paque. Para todos. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.